¿Eso cómo se hace? Es tratando de tomar esto, lo que es la realidad, a transformarlo en un modelo simplificado. Esto de modelo simplificado es clave y es importantísimo, porque el modelo jamás va a poder ser exactamente igual a la realidad. ¿Por qué? Primero, porque a menos que haya que se desee simular exactamente todo lo que sucede en la realidad, nunca va a convenir por el tema del recurso computacional, por el tiempo de modelado y por no, básicamente eso, por el tiempo de modelado. Hay veces que yo no voy a querer, acá le muestro con el puntero, por ejemplo, si quiero modelar todo el sistema de vías principales de mi ciudad, de mi país, ¿por qué voy a simular toda esta parte de las calles de las urbanizaciones, de los barrios? No tiene sentido. Entonces, uno antes de arrancar un modelo tiene que saber qué nivel de escala va a ser. Si yo en una ciudad, sí, me interesa todo. Ahora, si yo lo quiero hacer a nivel de una provincia, probablemente no, porque no me sumaría calidad al modelo. Solamente me lo haría más lento, más despacio, para obtener casi seguramente los mismos resultados. Entonces, una vez que uno tiene el modelo, se pueden obtener distintos resultados. Por ejemplo, la demanda. O sea, uno armando lo que se conoce como un modelo de 4 etapas, uno puede obtener qué demandas tiene mi sistema de transporte. Por ejemplo, los buses, los trenes, los tranvías, los metros, lo que usted quiera. Inclusive hasta se puede modelar, no sé, líneas de transporte marítimo, líneas aéreas, lo que ustedes tengan de datos y necesitan y quieran modelar, se puede modelar sin ningún problema. Porque a cada enlace se le pone la velocidad a la que viajan por ese enlace, la capacidad en el caso de las vías, y ya lo puede graficar. Entonces se puede ver el nivel de paradas, la cantidad de gente que sube, que baja, la cantidad de gente que hace transferencias, si hace transferencia, el tiempo que tiene que esperar haciendo la transferencia, o sea, el tiempo de caminata hacia la parada o desde la parada cuando se baja, o sea, tiene pero un montón de datos para analizar. También, no solamente podemos analizar las cosas a nivel de ciudad regional, sino que inclusive se puede bajar a nivel de una esquina, en el sentido que si yo tengo los volúmenes que pasan por acá y el modelo de 4 etapas me dice cuáles siguen derecho, cuáles doblan a la derecha y cuáles a la izquierda, yo puedo diseñar el sistema de señales. ¿Ven? Estos son los tiempos de verde de los semáforos. Esta es una fase, mientras en una fase, por ejemplo, en esta está en verde, en la otra está en rojo. ¿Ven? Después la otra, que como en el modelo me resultó que pasan pocos vehículos, hace falta poco verde. En cambio en este, fíjense, estas son las dos como vías principales en esta intersección, se le da más verde. Entonces uno puede tener esto también en este nivel macro, una optimización de la red, y con esta optimización uno puede saber la cola que se forma de vehículos en la intersección. Para algo más detallado, para eso está Bistro y está Visim, pero para tener un nivel de avance lo puede hacer acá y lo exporta a los otros programas y lo puede seguir analizando más en profundidad. Otro importante es este. ¿Esto qué es? Esto es la gestión de flota. ¿En qué sentido? Supóngase que yo trabajo en una empresa de transporte o en el Estado y quiero controlar qué es lo que hace la empresa de transporte. Esta es una línea, por ejemplo, la que va desde el pueblo A al pueblo B, y este es un vehículo. El vehículo este trabaja acá, después se detiene, después vuelve a trabajar, se detiene. O sea, estas son las operaciones que hacen los vehículos. Entonces uno puede ver la cantidad de vehículos que necesita para realizar el recorrido, el tiempo que tiene que estar detenido, y lo que tenemos ahora nuevo, porque como este software es europeo, y ellos son muy, muy enfáticos en el uso de transporte público, acá uno ya puede modelar los buses híbridos, en el sentido de un bus híbrido o un bus eléctrico necesita baterías. O sea, yo con un colectivo tradicional, con el combustible puede a lo mejor recorrer 3 o 4 vueltas, en cambio un bus híbrido o eléctrico necesita recargarse. Entonces uno con este puede ver, según la autonomía del vehículo, cuándo se tiene que detener, y en el modelo puede poner, bueno, en este lugar que se pueda detener, que recargue la batería, en este lugar, o si no, en el depósito. Entonces uno puede armar distintos escenarios y decir, ¿qué me conviene? ¿Usar dos colectivos tradicionales, o algo mixto, o algo 100% eléctrico? Y como cada uno de estos yo puedo sacar los costos, puedo ver, bueno, de acuerdo a lo que me está saliendo ahora importar un bus eléctrico o híbrido, y de acuerdo al precio del combustible, esto sería la flota ideal en el sentido de la menor cantidad de costos. ¿Entiende? O inclusive viéndolo desde el punto de vista también puede tener, aparte del costo, es lo que estaba hablando antes de las emisiones de monóxido de carbono.
porque siempre van a ser menores a mayor colectivos híbridos o eléctricos, pero a mayor costo. Entonces uno puede graficar eso en una curva y proponer, bueno, para esta situación socioeconómica, a nosotros nos conviene tener como máximo esta cantidad. Si después evoluciona el precio del combustible en tal manera o en tal otra, conviene hacer esto y esto y esto. Y lo bueno de esto es que ya se usa actualmente en la empresa de transporte en Alemania, en Australia, en Francia, es decir, básicamente en toda Europa usa nuestro software. Entonces por eso nosotros siempre lo ofrecemos y estamos súper confiados de que es el mejor que existe, porque más gente que use más el transporte público que los europeos no existen. O sea, nosotros estos programas los recomendamos y lo están empezando a usar acá en Latinoamérica, esta parte, por ejemplo, con total confianza. Después, por ejemplo, lo podemos tener para el enfoque del análisis de accidentes de tránsito. En esto nosotros podemos ver lo que se llama, aunque acá están rojos, en la jerga se llaman puntos negros, en el sentido de cuáles son los lugares donde se producen más accidentes de tránsito. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Uno mete la base de datos de accidentes de la autoridad de transporte y nos permite ver esto. Entonces, después nos vamos a un nivel micro y ver qué es lo que sucede en esa esquina. Porque acá uno puede ver, por ejemplo, si suceden accidentes todas las semanas, es un tipo de problema. Ahora, si sucede un accidente solamente una vez, pero de mucha gente, entonces es otro tipo. En el que sucede toda la semana, implica que hay un problema en esa esquina en el diseño. Entonces uno puede ir después con los otros programas y analizar distintos tipos de diseño para ver cómo se soluciona. Y si después uno tiene nuevos datos de estos, ver cómo varía si desaparece ese punto negro en el mapa este. Y no solamente esta parte de análisis puro y duro que a nosotros los ingenieros nos interesa, sino para hacer presentaciones para gente que no está en el tema o para nuestros jefes, está la posibilidad de hacerlo en modo 3 dimensiones y de armar como si fueran películas para mostrar esto que, admitámoslo, es decir, nosotros la gente, los ingenieros, hablamos a veces cosas muy aburridas para la gente que no le gusta esto, y no hay por qué culparlos. Entonces, hay formas de contar nuestras historias y hacerlas de manera interesante. Que eso a veces hace la gran diferencia, y me ha pasado, entre que puedas convencer a alguien de un proyecto o no. Si no lo entiende, por más perfecto que sea, no te lo van a comprar, como decimos nosotros. O sea, esta parte, que aunque parece superficial, vana, es muy importante, cómo se lo muestra. Entonces, también dentro del programa se invirtió mucho tiempo en esta representación de las cosas, inclusive en las paletas de colores, en la forma de renderizar las cosas, o sea, un montón de trabajo técnico atrás que permite hacer unas presentaciones muy, muy buenas. Después, otra parte también, así como planificamos la parte de peatones, puede hacerse eso mismo con matrices, en vez de que muestran personas, que muestran cargas. Entonces uno puede hacer inclusive un modelo a nivel país de cómo se mueven las cargas por las rutas, y ver qué centros de transferencia se pueden poner en qué lugar o cuál no. Otro es algo que está sucediendo cada vez más, y en Europa ya hace ya décadas que sucede, es los movimientos multimodales, en el sentido de que yo me voy caminando hacia un lugar, y en este, por ejemplo, alquilo una bicicleta y me voy en bicicleta, y después me bajo y me voy al trabajo. ¿Se entiende? Todo eso en otros programas no es posible hacerlo, o si se hace de una manera que, si uno está en el backstage de cómo se hace, si te das cuenta de que no se sostiene. Se los comento porque yo estuve usando otro software antes de conocer estos, y pasa eso, uno hace las soluciones pero son muy forzadas, y la verdad no, si me preguntan a mí, yo no te digo que estoy 100% de acuerdo con lo que dicen. En cambio esto, como ya está incorporado, la modelización está acá sí, yo le puedo asegurar que se hace realmente como lo que sucede en la realidad, lo más posible. Entonces uno puede definir lugares donde deja la bicicleta y se sube al otro modo de transporte, y inclusive uno puede poner en esos lugares la capacidad que tiene para guardar bicicletas, por ejemplo, o patines eléctricos, o lo que sea. Y otra cosa también muy importante que nosotros tenemos es, se tiene la asignación, generalmente hasta hace poco se tenía la asignación, por ejemplo, de las matrices origen-destino de viajes por día. Pero eso, si uno quiere analizar una ciudad, que la ciudad básicamente es un ser viviente, eso no, ¿cómo sé yo cómo se distribuye a lo largo del día? Porque como todos sabemos, hay un pico en la mañana, un pico más chiquito al mediodía y otro gran pico a la tarde. Entonces, si nosotros tenemos los datos de distribución horaria, uno puede hacer análisis, por ejemplo, de cómo se ven las cosas
variando de a 10 minutos. Entonces me hace lo que se llama asignación dinámica. Uno puede ver qué es lo que sucede en la red minuto a minuto. O, por ejemplo, si yo tengo una matriz anual, puedo ver qué sucede día a día. Y eso también, por ejemplo, se usa bastante para ciudades, por ejemplo, turísticas. Cómo varía el tráfico en los meses de temporada y cuando no. Entonces esto le permite adaptar su infraestructura para cuando se ve realmente solicitada, pero después retirar todo eso cuando no se necesita. Eso también se hace con la asignación dinámica. Bueno, todo esto fue un breve, pero brevísimo resumen de lo que se puede hacer con un modelo macro, con una modelación a nivel ciudad o regional.